Dios le bendiga, amados hermanos de la iglesia del Bronx. Una vez más, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de estos medios para así compartir de la palabra del Señor, y espero que todos los que nos escuchan a través de este video puedan ser edificados. También a los amigos, todos los hermanos, si usted puede compartirlo con ellos, amén, para que así seamos bendecidos en estos momentos, ya que no podemos estar reunidos, pero gracias a Dios podemos llegar a todos ustedes a través de los medios de comunicación. Y quiero empezar con una oración para presentar todo lo que se vaya a hacer en este día, para que sea de bendición y pueda llegar a cada uno del corazón, a sus hogares, y sean edificados con la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración para empezar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, te bendigo, Señor, tú que creaste todos los cielos y la tierra, Señor. Oh, mira, Señor, te doy gracias porque tú nos permites llegar a todos nuestros hermanos a través de estos medios que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Síguelo usando, sigue, amén, usándonos, y que nos pongamos en tus manos, Señor, para ser de bendición, canal de bendición, canal de, amén, que pueda llegar toda la palabra a todo, cada uno de hogares, cada uno de hermanos, y sea edificado, Señor, y pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor, amados hermanos. Como para continuar en el programa que tenemos de nuestra iglesia, como siempre, tenemos el estudio de la escuela dominical, y hoy nos corresponde estudiar en el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos en este trimestre, y nos corresponde la lección número 9, que se encuentra en el versículo 14 del 11 al 22. Vamos a ver, gloria a Dios, el título para este estudio es la confrontación del enemigo contra la obra. Amén. Vemos que a través de toda la historia de la obra del Señor siempre ha habido confrontación. Amén. No solamente de parte de afuera, también de parte de adentro, como lo describe el apóstol Pablo, amén, de falsos hermanos, amén, de el enemigo que infiltra mucho de sus instrumentos para hacer daño a la obra del Señor. También, gloria a Dios, pero vamos a ver que, gloria a Dios, aún así, a pesar de todo eso, la obra del Señor sigue adelante. La obra del Señor no se detiene. Y gloria a Dios, nosotros como siervos del Señor debemos seguir adelante, proclamando el Evangelio, enseñando, llevando y hacer discípulos, como dice la palabra de Dios. Y vemos que el pensamiento central nos dice aquí, dice: nunca el Señor nos dijo que el trabajo en su obra sería fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros entendemos que la obra del Señor hay dificultades, hay obstáculos, hay oposición, pero el Señor, como dice el pensamiento central, no nos prometió que iba a ser algo fácil, pero sí nos prometió que iba a estar con nosotros en los momentos difíciles y nos iba a respaldar. Amén. Pero vemos, gloria a Dios, que vamos a ver que primeramente, cuando hablamos sobre la confrontación del enemigo contra la obra, vemos que la palabra confrontación
amén, se encuentra en la Biblia, y si buscamos desde la primera vez que aparece, usted sabe que el vocabulario hebreo tiene dos tipos de sentido. La palabra puede tener un sentido positivo y un sentido negativo. En el sentido positivo, amén, la palabra confrontación, que viene del hebreo gará, que significa encontrarse, amén, un conflicto. Pero en el sentido de positivo, vemos que el Señor fue al encuentro con su pueblo fue al encuentro de Dios, amén. O sea que denota de un encuentro entre fuerza o ideas. Pero cuando siempre es el Señor, se habla del Señor a su pueblo, ya vemos, es algo de bendición. Pero cuando la confrontación se lleva a cabo entre dos fuerzas opuestas, vemos que la obra de Dios, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también entendemos que hay un enemigo, amén, la fuerza de las tinieblas. Entendemos que hay oposición y esa fuerza se van a oponer para que la obra del Señor no siga adelante. Van a tratar de detener, van a tratar de usar todas las artimañas, todas las estrategias para que la obra del Señor no continúe adelante. Y vemos que esta confrontación sucede muchas veces de diferentes maneras. Y como tenemos aquí en el texto que nos toca para este día, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en versículo del 11 al 22, vamos a leer, amados hermanos, para que veamos, gloria a Dios, todas las cosas que sucedieron, que están escritas en la Biblia, acerca de la confrontación que tuvieron estos hombres de Dios para llevar el mensaje de la palabra. Y vemos que nos habla y nos ilustra acerca de Pablo y Bernabé. Gloria a Dios, dos hombres que fueron enviados. Vemos que la Biblia nos habla que estuvieron en la iglesia de Antioquía. Y en las clases anteriores que habíamos estudiado, nos damos cuenta de que Bernabé vio la necesidad que había en la iglesia de Antioquía y fue a Tarso a buscar a Pablo, y dice que lo trajo, y allí estuvieron en esa iglesia alrededor de un año enseñando la palabra de Dios. Y vemos que, gloria a Dios, que la gloria de Dios, que las almas se convertían, que los hermanos se afirmaban, y estando ellos orando y ayunando, dice que el Espíritu Santo dio a entender que apartase a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual lo había llamado. Y entonces empiezan ellos su viaje misionero por toda el Asia Menor, amén, por todas esas regiones, a predicar el Evangelio. Y vemos las cosas que Dios estaba haciendo a través de estos hombres de Dios que se pusieron en la mano de Dios para hacer la voluntad de Dios y para llegar la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y vemos que, porque al entender que, veamos que a pesar de que Dios lo había llamado, lo había escogido y que el Espíritu Santo estaba con ellos, no quiere decir que no iban a haber oposición, no iban a haber tropiezo y que el enemigo no se iba a levantar. Vamos a ver, y quiero que me acompañe en la lectura, empezando en el versículo 8, gloria a Dios. Estamos leyendo en libro de los Hechos, capítulo 14, en el versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía
fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua diacónica: dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se levantaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque ellas son vida y eficaz. Permite, Señor, que ellas sean bálsamo a nuestras vidas, que sean, amén, de edificación, y que tú, Señor, seas ministrando a cada uno conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Todos los que están en casa, todos los que nos ven a través de estos medios, a toda la iglesia, a todos los amigos, Señor, bendícele en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, como hemos leído y le estaba diciendo, esto, Pablo y Bernabé, ungidos por el Espíritu Santo, fueron a la obra misionera. Amén. Y vemos aquí en el versículo 14 cómo se encuentran en Listra. Listra era, gloria a Dios, una región del Asia Menor que estaba a unos 100 y pico de kilómetros de Antioquía. Y en esta región allí Pablo y Bernabé fueron llevando el evangelio. Y vemos que lo que sucede en la obra de Dios. Pablo dice en el versículo 8, dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y mire que la palabra de Dios es bien específica, porque aclara específicamente que este hombre nunca había andado, era lisiado de los pies y era cojo de nacimiento. O sea que no fue algo temporal, sino que este hombre estaba padeciendo de esta enfermedad por mucho tiempo. Había nacido con esta condición. Pero él, al llegar el evangelio a aquella ciudad, dice que estaba fijando los ojos en Pablo. Y qué importante cuando la gente atiende al mensaje de Dios. Y dice la palabra que dice, oyó hablar a Pablo
el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Gloria a Dios. O sea que es importante ver este detalle que la palabra nos enseña, porque estas cosas no son casualidad. Porque la Biblia dice que, gloria a Dios, es necesario que tener fe para acercarse a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo, amén, tenía en sí el discernimiento del Espíritu Santo para ver que en este hombre había fe, que en este hombre, a pesar de que su condición, amén, había creído y estaba atento al mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué, gloria a Dios? En una ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no era lícito echar las perlas a los puercos, gloria a Dios. Y dando a entender, gloria a Dios, que el Evangelio es algo muy precioso, es algo muy valioso, porque el Evangelio es poder, el Evangelio de Cristo es salvación, es vida eterna, amén. Y a veces, gloria a Dios, la gente lo menosprecia, amén. Por eso también el Señor le decía a sus discípulos, cuando entréis a una ciudad y no los recibáis, amén, limpiar el polvo de sus pies, gloria al Señor. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque el Evangelio, amén, es para el que lo recibe. El Evangelio es para todos, pero más a los que lo reciben, a los que a aquellos que lo esperan, que lo buscan, gloria a Dios. Entonces el Evangelio se convierte en gloria, en poder de Dios, en bendición. Pero aquellos que rechazan el Evangelio, el mensaje, entonces se convierte en maldición para ellos. Y vemos que a este hombre dice que a pesar de su condición estaba allí, atento a las palabras de Pablo, y dice que él, fijando los ojos en él, vio que este hombre tenía fe. Y qué bueno es que los hombres de Dios reconozcan cuando una persona hay fe, cuando una persona, amén, tiene hambre de la palabra del Señor. Y vemos que no solamente esto, dice que vemos que en esta enseñanza, vemos que es necesario depender de la grandeza, de la gracia de Dios para poder actuar con sabiduría en la obra de Dios. Por eso que la Biblia nos dice que para estar en la obra de Dios hay requisitos. Sin más, hay requisitos para uno servirle a Dios, para uno ser hijo de Dios, cuanto más para aquellos que desean ser obreros, obispos del Señor. Amén. Pero vemos que también, a pesar de eso, dice que la Biblia nos encontramos que desde que el hombre fue creado y puesto en el huerto del Edén, siempre hubo oposición del enemigo. Porque Satanás, gloria, odia. Satanás, amén, todo lo que, como el hombre fue creado a semejanza de Dios. Entonces, Satanás, todo lo que sea, amén, refleje la imagen de Dios, él detesta, él odia. Por eso, gloria a Dios, vemos que desde el principio del primer hombre, la primera mujer en el huerto del Edén, vemos que Satanás fue y atacó, gloria al Señor, y quiso traer enemistad entre la simiente de la mujer y su simiente, gloria a Dios. Por eso vemos que en el Evangelio, en el libro de Génesis 3:15, vemos que la profecía, gloria a Dios, del Señor, cuando dice, gloria a Dios, dice que pondré enemistad y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Está hablando la profecía a través de la simiente de la mujer, que es Jesucristo, que iba a aplastar la cabeza de Satanás, lo cual lo hizo en la cruz del Calvario. Pero dice que también la simiente de la mujer, de la serpiente, iba a morder en el calcañar, o sea, en el talón del pie. Allí, gloria a Dios, iba a causar también dolor, iba a causar tristeza, iba a causar muchos problemas. Por eso, gloria a Dios, que aunque nosotros tengamos lucha,
tengamos batalla, pero tenemos en Cristo la victoria asegurada, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Dice que venció a todos los principados, los potestades, y lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Amén. Así que vemos que esta lucha continúa, amados hermanos, hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. Y más hasta el final. Pero nosotros tenemos la confianza de que si nos agarramos de Dios y confiamos en Él tendremos la victoria siempre. Ahora vemos, gloria a Dios, que ante los ataques del enemigo, los siervos de Dios, amén, tenemos que reconocer que son muy diversos. Vienen de diferentes ángulos, diferentes formas. Amén. Es cierto que hay persecución, es cierto que hay difamación, es cierto que hay muchas estrategias que nosotros debemos conocer. Y vamos a ver específicamente, como hemos leído en este capítulo 14 del libro de los Hechos, cómo el enemigo usó una estrategia diferente para confrontar a los siervos de Dios. Amén. Vemos que siempre que desde el principio de la iglesia apostólica se desató una persecución contra los cristianos, pero eso no detuvo el avance de la obra de Dios. Y ahora vamos a ver que mientras se predicaba el evangelio, entonces el enemigo usa una estrategia diferente para atacar. Y entonces vemos, gloria al Señor, que a través de esto, como lo usó con Eva, gloria al Señor, que usó una estrategia diferente porque quiso usar el orgullo, amén, la vanidad para atacar la identidad de los siervos de Dios. Y vamos a ver, gloria al Señor, que inmediatamente estos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, reconocieron y rechazaron esa fuerza del enemigo. Pero lamentablemente, gloria a Dios, estamos viviendo en tiempos donde el enemigo ha engañado a muchos hombres de Dios y le ha hecho caer en estas artimañas de creerse, gloria a Dios, que ellos tienen poder, que ellos tienen gloria, amén. Luego que Dios los usa, el enemigo trata de endiosarlo, de agrandarlo, amén, agrandar su ego para que ellos caigan en el pecado de soberbia, como el pecado que hizo que Satanás cayera del cielo. Amén. Bendito sea el Señor. Y vemos la estrategia que usó contra Eva. Dice, trató de decirle, recitar la palabra que Dios había dicho, pero trató de cambiar y decirle, quien Dios sabe si cuando hiciera esto seréis igual que a Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso despertó en Eva esa concupiscencia, ese deseo, decir, wow, ser igual que Dios. Amén. Y esa curiosidad lo que la llevó a caer en la desobediencia que todos conocemos. Pero vemos, gloria al Señor, ya entrando más de lleno al estudio, vemos que en el versículo 11 dice, luego de este milagro, dice, que hizo Pablo contra este hombre que había nacido cojo de nacimiento, dice que Pablo le dijo en el versículo 10, dice, y dijo gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. O sea que fue un milagro a través del poder de Dios, porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Dice, echarán fuera demonios en tu nombre, amén, sanarán enfermos y hacerán tantas cosas, comerán cosas mortíferas y no morirán. Y estas señales que seguían a los apóstoles también están con nosotros ahora. Gloria a Dios, solamente lo que nos depositamos en la mano de Dios y confiamos en Él, podemos, amén, hacer estas cosas. Y vemos que la unción, los dones del Espíritu Santo estaban en pleno ministerio. El don de sanidad vemos aquí, el don de milagros manifestado en este hombre. Y a través de eso la gente, amén, despierta, amén, la fe de la gente empieza a asombrarse. Y vemos la reacción que pasó con esta gente en Listra. Dice, el versículo 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz
diciendo en lengua liacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mire la reacción adversa, porque muchas veces, amén, nosotros pensamos que porque hacemos las cosas bien, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, las cosas van a salir a viento en popa, pero lamentablemente esa no siempre es el resultado, sino que se presentan oposición, se presentan confrontación, se presentan situaciones que son adversas, que nosotros, amén, como iglesia de Dios, tenemos que saber discernir y saber cómo lidiar y saber que estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Y vemos que dice que la gente se asombró, dice que alzó la voz y empezó porque aquí vemos la lamentable condición de este pueblo en Listra, en esta ciudad, que estaba sumida en el ocultismo, en la idolatría. Dice hombres, dice hombres, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Vemos que usted sabe que en Asia Menor, amén, y a través de la historia conocemos que para el tiempo de Pablo, el tiempo de la iglesia primitiva, el tiempo de la iglesia apostólica, la lengua que predominaba era el griego, gloria a Dios. Usted sabe, si usted estudia la historia, ve que Alejandro Magno conquistó, amén, el mundo antiguo, amén, en el tercer siglo, pero vemos que la lengua griega, el griego, se expandió, y para cuando llegó el tiempo del Imperio Romano, amén, esa era la lengua predominante. El apóstol Pablo hablaba griego, a pesar de hablar judío, arameo, que el arameo es la lengua común de Israel para la gente, ¿verdad?, común del pueblo. Estaba lo que era el hebreo más antiguo, gloria a Dios, que era hablado básicamente entre los sacerdotes, los estudiosos, el Sanedrín. Y estaba el griego, que era como se comunicaban frecuentemente con todo el mundo entero, gloria al Señor. Y usted ve que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Perdón, el Nuevo Testamento se escribió en griego, amén, por los apóstoles, porque era la lengua conocida mundialmente en aquel entonces, como es el inglés, el idioma inglés, que a través de este idioma, para darle una perspectiva de sobre lo que significa, por ejemplo, en este tiempo, usted, a través del conocimiento de la lengua inglesa, usted puede comunicarse a través de todo el mundo. Usted puede ir a cualquier país, aunque no sea la lengua nativa, pero todo el mundo puede comunicarse en inglés, es como un común denominador. Y a través se puede comunicar con todo el mundo. Amén. Porque eso abre las puertas. Amén. Incluso hay misioneros en esta obra que a través del inglés pueden llegar a muchos pueblos, amén, y gloria a Dios, que quizás no conozcan su lengua. Pero vemos que para ese tiempo, esta gente, gloria a Dios, se usaba el griego. Entonces, vemos que no solamente la cultura de los griegos, sino la religión también fue algo que se expandió por toda esa región, por toda el Asia Menor, por todo el mundo. Y para ese tiempo no solamente los griegos dejaron no solamente su lengua, también su cultura, su religión. Y para ellos todo, si usted ha estudiado, si usted ha leído la mitología griega, siempre ellos creían, gloria a Dios, que eso ya se ha descartado, ya la gente conoce que eso es algo ficticio, que no es algo que no existió. Pero para el tiempo de los grandes filósofos griegos, si usted ha estudiado Platón, Sócrates, todos estos grandes filósofos griegos, en esa época, siempre, amén, ellos decían y creían en falsos dioses, porque la idolatría no es algo nada nuevo. Usted ve que, gloria a Dios, esta gente estaban sumidos en esa idolatría, en esa
en esa falsedad. Amén. Pero lamentablemente, gloria a Dios, ellos reaccionaron a lo que ellos estaban viendo, porque eso da a denotar la condición del hombre cuando no tiene conocimiento de la palabra. Cuando no tiene conocimiento de Dios, entonces, amén, está el enemigo haciendo estrago, cegando el entendimiento de la gente. Como dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente para que no crean en la verdad de Dios. Y entonces, cuando el evangelio no está en un lugar, entonces el enemigo toma control, el enemigo empieza a infiltrar estas cosas. En este tiempo era la idolatría a través del oscurantismo, amén, pero en el tiempo que estamos viendo, tantas cosas que se están viendo, no solamente eso, sino que vemos también muchos tipos de forma como el enemigo engaña a la humanidad a través del ocultismo, la santería, la idolatría, las falsas religiones. Y vemos que todo eso se ha propagado por el mundo. Y si usted ve, gloria al Señor, que los mismos griegos, gloria a Dios, que tenían sus dioses, ellos creían en este Dios llamado Zeus, que era, amén, era el Dios supremo, gloria al Señor. Que si usted lo ve aquí, como describe la Biblia, que ellos pensaron que este milagro había sido hecho por algún Dios. Amén, porque en esta misma ciudad ellos tenían, amén, un templo para este Dios Júpiter, este ídolo llamado Júpiter, que es el mismo Zeus en la mitología griega. Amén, el Zeus, gloria a Dios, dice que era el Dios, el rey de todos los dioses. Según la mitología griega, dice el Dios del cielo y del trueno. Y usted ve una imagen, una estatua de Zeus, lo presentan como un hombre corpulento con un rayo en la mano. Amén. Y ellos decían que era el Dios, el rey de todos los dioses, el Dios del cielo y del trueno. O sea, que era el padre de todos los dioses. Pero usted ve que cuando vienen los romanos, ellos agarran esos dioses y no lo descartan, sino que lo adoptan y le cambian el nombre. Entonces este Zeus era el mismo Júpiter, que fueron los romanos que lo adoptaron como Dios, porque ellos, cuando vino el imperio romano a conquistar, ellos agarraron todos los dioses de los griegos y lo cambiaron el nombre y lo hicieron de ellos. Entonces esta gente, porque imagínense, usted sabe que para el tiempo de Pablo el imperio romano era dominante. Entonces estos dioses ya ellos tenían sus templos, tenían sus estatuas, tenían sus sacerdotes. La Biblia habla de que, amén, también como Dios tiene su ministro, también Satanás tiene sus instrumentos. Satanás tiene sus ministros, que dice la Biblia que se visten de ministros de justicia. Bendito sea el Señor. O sea que no es algo, gloria a Dios, que nosotros debemos ignorar, sino saber, gloria a Dios, que también el enemigo usa instrumentos para hacer su obra malévola. Pero vemos, gloria al Señor, que este Júpiter, amén, que era el mismo Zeus de la mitología griega, dice que llamaron, y dice en el versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea que compararon a Bernabé como un dios Júpiter, gloria a Dios, y a Pablo decían Mercurio, que es el mismo. En la mitología griega había uno llamado Hermes, gloria a Dios. Mercurio era nombre romano, pero en griego era Hermes. El Hermes se decía, según la mitología griega, era el mensajero de todos los dioses, Dios de los traductores y la interpretación. Era como el mensajero. Dice que también tenía dominio sobre las riquezas, sobre la buena fortuna, el comercio y la fertilidad. Amén. Y usted ve que de esta Hermes, que es el mismo Mercurio, de ahí sale la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica, los hermanos que han tenido el privilegio de estudiar
esta rama o en un instituto bíblico, se pueden dar cuenta que esta palabra nosotros es una rama, bendito sea el Señor. Si se refiere a la hermenéutica, es la técnica o el método de interpretación de las escrituras. Se trata de la exégesis bíblica y explicación de mitos y de cosas ocultas, no solamente de las sagradas escrituras, también de las mitologías, de todas estas cosas y la filosofía. O sea que, por eso es que usted ve esta palabra hermenéutica, amén. También existe lo que es la homilética, que es el arte de exponer el mensaje, gloria a Dios, amén, y la composición de un sermón. Pero, gloria al Señor, dice que a Pablo llamaban Hermes porque era el que llevaba la palabra, amén. O sea que Dios era el que predicaba, amén, no queriendo tampoco minimizar el efecto de Bernabé, amén, como colaborador, como hombre de Dios. Pero vemos, gloria al Señor, a pesar de eso, esta gente, la reacción que tuvieron ante Pablo y ante Bernabé a través de este milagro, y entonces quisieron endiosarlos, quisieron hacerlos grandes, y no solamente eso, sino que la gente empezó, dice, y el sacerdote, versículo 13, de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y grinaldas delante de las puertas, y juntándose con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Oiga eso, tremendo. Esta gente, al ver esta manifestación del poder de Dios, quisieron usar eso para, amén, y para endiosar a estos hombres, para cambiarles su identidad. Amén, porque muchas veces esto usa el enemigo para atacar nuestra identidad. Esto es una de las estrategias que el enemigo usa para querer tergiversar y confrontar el mensaje del evangelio, de la predicación del evangelio, para que obstaculizar las cosas. Y vemos que en muchas, como lo hizo como Eva en la antigüedad, también quería hacerlo con estos hombres de Dios. Pero vamos a ver más adelante la reacción de ellos ante esta amenaza, ante esta confrontación. ¿Por qué? Porque ya esta ciudad, como lo habíamos visto, estaba surgida en el oscurantismo, amén, que ya tenían un templo allí, que hacían sacrificio, tenían un sacerdote, gloria al Señor. Pero, perdón, vemos que a pesar de todo eso, el evangelio es poder de Dios, amén. El evangelio, amén, amén. La Biblia dice que el evangelio es poder. No me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Primeramente para el judío y para el griego también. O sea que, amén, no importa la condición que esté en el pueblo, en la ciudad, cuando se manifiesta el poder de Dios, hay milagro, hay liberación, amén. Y no importa las cadenas que estén, amén, con el poder de Dios, con la unción del Espíritu Santo, estas cosas se van, gloria a Dios, y no pueden contra la iglesia del Señor. Vemos que todo lo que había en esta ciudad, gloria al Señor. Y como le decía, que el enemigo siempre tiene instrumentos para el mal. Si usted vamos a ver aquí en esta cita, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, versículo 14 y 15, gloria al Señor. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del apóstol Pablo acerca de esta cosa. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15, dice así la escritura, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Por eso que nosotros nos sorprendamos que hayan pastores, que hayan gente que supuestamente se hacen pasar por cristianos, por hombres de Dios, y sean instrumentos de Satanás, sean instrumentos de las tinieblas, porque si el mismo Satanás dice la escritura que se viste como ángel de luz. Y hay gente, por ejemplo, usted puede ver, porque el apóstol Pablo le dijo
a la iglesia, en una de sus cartas le dijo que si un ángel del cielo venga a traerle otro evangelio que sea diferente al que nosotros hemos recibido, sea anatema, sea maldito, no le creáis, ni aun nosotros mismos, dice él, incluyéndose él. ¿Por qué? Amén, porque eso no puede provenir de Dios. Cualquiera que diga ser ministro de Dios y esté en contra de algo diferente a lo que ya está escrito en el evangelio, eso no viene de Dios, porque la palabra de Dios no se contradice. Dios no dice que, la Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. Si Dios dijo algo allá en el huerto del Edén, Él no lo va a cambiar luego, o va a decir, no, eso que yo dije, porque Dios no se equivoca. Dios no tiene sombra de variación. Dios es perfecto. Dios es, amén, omnisciente. Amén, y lo que Dios dijo, no hay hombre que lo pueda cambiar, que lo pueda tergiversar, sino que las palabras están escritas, y su palabra, como dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que vemos, gloria a Dios, que estas cosas estaban aconteciendo allí, gloria a Dios, pero creemos en el poder del evangelio. Pero vemos que cuando se confronta la verdad del evangelio con la mentira del oscurantismo, amén, esta gente tenía ese ídolo, ese sacerdote allí, esa estatua, un templo allí que te estaba ofreciendo, y la gente pensaba que estaba recibiendo protección, que estaba recibiendo bendición a través de ofrecer sacrificio a este ídolo, pero vemos que era todo lo contrario, sino que era un engaño. Y vamos a ver más adelante que sigue diciendo la escritura. Dice que el versículo 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. O sea que cómo enfrentaron estos hombres de Dios, inmediatamente rechazaron la noción de que ellos eran dioses, de que ellos eran superhombres, supernaturales. Y nosotros, amén, en este tiempo tenemos que reconocer, para no caer en el error de muchos han caído y han sido engañados por el enemigo, a creerse porque Dios lo usa, porque usted puede predicar, porque usted puede hablar, porque Dios le ha dado algo, usted creerse y tomarse la gloria para sí, y pensar que lo que usted tiene es por su intelecto, por su sabiduría o por lo que usted haya hecho, sino que todo lo bueno, la Biblia dice, proviene de Dios. Y los ministros de Dios, los hombres de Dios, la iglesia debe entender, a Dios, que nosotros tenemos que mantenernos humildes. No importa cómo Dios lo use, no importa cómo Dios lo lleve, amén, usted siempre tiene que tener en cuenta que la gloria es de Dios. Amén, y amén, que nada tenemos que no hayamos recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubiese recibido. Imagínese usted, yo he sabido, gloria a Dios, que hubo una persona, un predicador que fue a predicar a una iglesia, y allí estaba en una campaña, en una gran multitud, amén, y dice que predicó un mensaje glorioso donde la gente corría, la gente, había milagros, la gente, amén, recibía, y amén, el poder de Dios se manifestó de una manera poderosa. Dice, cuando él bajaba, vino una persona y se le acercó y le dijo, varón tremendo, que usted es un tremendo siervo de Dios. Él le dijo, hay dos personas que ya me han dicho esto, usted y Satanás me dijo también, porque cuando Dios usa a una persona, un hombre de Dios, tiene que tener mucho cuidado de que no suba el orgullo, de que no suba la vanidad. Y el enemigo usa eso, amén, trata de infiltrar eso en el corazón para que la gente se piensa que él es grande. Bueno, si yo no predico, no se salva la alma. Si yo no hago esto, amén, si yo no canto, amén, no se manifiesta el poder de Dios. Si yo no toco los instrumentos o cualquier cosa que Dios lo pueda usar a usted, siempre denle la gloria a Dios. Nunca piense, gloria a Dios, que es por usted, amén, porque si Dios, nosotros somos todo necesario para la obra de Dios, pero no indispensables, porque Dios siempre
tiene instrumento en su mano. Y si usted, amén, se descarta como instrumento de Dios, Dios siempre tiene otro que lo va a reemplazar. Vemos en el caso de Saúl, amén, cuando Samuel dice que lloró amargamente, amén, por Saúl, que Dios le dijo, dice que le dijo, ya no llore más por él porque yo lo desecho. Porque dijo que él tenía uno que era conforme al corazón de él. Ya Dios tenía escogido, amén, cuál era su reemplazo. Amén. Y seguimos viendo, gloria al Señor, la estrategia, amén, del enemigo, como de confrontar a la obra de Dios, para tratar de sacar, amén, a esta gente del propósito de Dios y de que la predicación del evangelio tuviera éxito, como atacar la identidad de los siervos de Dios. Y eso es lo que el enemigo hace, trata de atacar la identidad. ¿Para qué? Para que la gente salga del propósito de Dios. Y vemos que sigue diciendo, como ellos atacaron, ellos empezaron a decirle, a proclamarle que ellos eran hombres semejantes. Porque la gente a veces piensa que el pastor, el evangelista, el ministro es un superhombre, es una supermujer. Pero no, nosotros somos hombres y mujeres de carne y hueso, que tenemos sentimientos, que tenemos debilidades, imperfecciones. Pero a través en la gloria de Dios es a través de esas cosas, de esas imperfecciones que tenemos, de esas debilidades, aún así Dios nos usa, Dios nos escoge, Dios nos ayuda, amén. Y no que seamos perfectos, cometemos errores, amén, pero tratamos de servirle a Dios, amén. Y cuando cometemos un error, pedimos perdón al Señor y le pedimos que nos ayude a corregirlo, a ser, amén, instrumento de bendición. Pero no cabe que seamos perfectos, amén, porque solamente seremos perfectos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero, amén, tenemos que entender, gloria a Dios, que somos hombres, amén, como estos hombres aquí, Pablo y Bernabé, le dijeron a la multitud, nosotros somos hombres semejantes a vosotros, amén, que anunciamos que de estas vanidades. La palabra vanidades viene del griego, perdón, mataios, que significa un infructuoso, algo vacío, algo no productivo, algo frívolo, hueco, irreal, que carece de sustancia. Amén. Insignificante. Todos estos rituales, todos estos ídolos, todo este, amén, engranaje de los idólatras, de la gente que están bajo los ídolos, todo eso es hueco, vacío, no tiene fruto, es inservible. Eso es lo que significa. Por eso que usted ve en el libro de los Proverbios que Salomón dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Está refiriéndose a la condición, a las cosas terrenales, que todas son pasajeras, que todas, amén, llegan a su fin. Amén, pero las cosas de Dios, la obra de Dios, amén, las cosas que Dios tiene son eternas, son poderosas, bendito sea el Señor. Y vemos, gloria al Señor, que a través de todo esto, el enemigo usa, gloria a Dios, de estas cosas, de esta vanidad para distraer, para sacar de foco, amén, y contrarrestar, confrontar la obra de Dios. Y vemos, gloria al Señor, sigue diciendo que ellos, dice en el versículo 16, dice, en las edades pasadas, Él ha dejado todas las cosas, todas las gentes andar en sus propios caminos. Amén. Estas cosas Dios, amén, a través de la historia, usted ve, todos los pueblos tenían sus dioses, tenían sus altares, tenían sus ídolos. Y Dios en su misericordia dejó, amén, a través de la ignorancia del hombre, pero nos dice, gloria a Dios, que, pero si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia en el cielo y tiempo fructífero. O sea que a pesar de todo eso, de la idolatría del hombre, de que el hombre no ha honrado a Dios como el creador, el Dios de los cielos y la tierra, aún Dios sigue trayendo bendición, porque su misericordia nos alcanza. Y dice que Dios hace salir el sol sobre malos y pecadores, y hace llover también sobre impíos y pecadores. Pero, amén, ha llegado un tiempo, el tiempo del evangelio, de la predicación, que Dios quiere
que el hombre se aparte de la idolatría, de las cosas vanas, amén, y se acerque a Dios, el Dios verdadero, el Dios poderoso, amén. Y esto era lo que estos hombres, Bernabé y Pablo estaban, amén, hablándole a estos, amén, de esta ciudad en Listra, gloria a Dios, para que ellos recapacitaran, para que ellos vieran que ellos simplemente eran instrumentos de Dios, que pusieran su mirada a Dios. Y eso es importante notar, que los hombres de Dios siempre van a darle la gloria a Dios, siempre nunca van a proyectar su imagen, nunca van a proyectar, amén, su intelecto, sus capacidades, sino que siempre van a llevar al pueblo a Dios, a alabar a Dios. Incluso los mismos ángeles, dice que si usted busca en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, nos habla, gloria a Dios, versículo 9, vamos a ver, gloria a Dios, cuando el mismo Juan, cuando el apóstol Juan, cuando estaba recibiendo esta revelación del Apocalipsis y vio estas cosas que estaban aconteciendo, gloria al Señor, dice, vamos a ver, Apocalipsis 22, en el capítulo 9, dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea que vemos en el caso de Juan, dice que Juan, después de haber visto estas cosas que el ángel le había mostrado, dice que él se postró, amén, para adorarle, se postró para adorarle, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Pero mire la palabra del ángel, porque los mismos ángeles de Dios, amén, no los ángeles caídos, los demonios, porque los demonios, según la escritura, se ponen detrás de las imágenes para ser adorados, porque el que adora a un ídolo está adorando a un demonio, amén, porque ellos no tienen vida, gloria a Dios. Entonces dice que el mismo ángel le dijo a Juan, le dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Dice, adora a Dios. Hasta los ángeles, pero imagínense cuando un hombre se toma la adoración para él, se toma la gloria para él, y en vez de llevar una campaña y decir, amén, la milagro de Dios, ponen, amén, el nombre grande, su nombre, su imagen, quieren proyectar sus capacidades. Pero los mismos ángeles del cielo le dijo a Juan, adora a Dios. Vemos, gloria a Dios, que sabemos, gloria a Dios, a través de las escrituras, que los ídolos no son nada. La Biblia nos habla, gloria al Señor, bendito sea el Señor, como dice el apóstol Pablo, que un ídolo nada es. Bendito sea el Señor. Si vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 8 de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. Y vemos, gloria a Dios, que en el libro de los Salmos, en el Salmo 115 específicamente, nos va diciendo, gloria a Dios, todo lo que es, amén, lo que son los ídolos. Gloria a Dios. Salmo 115, dice así la escritura. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre da gloria, porque tu misericordia por tu verdad. Porque, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. O sea que los ídolos son nada. Amén. Y usted sabe, la religión católica tiene muchos ídolos, muchas imágenes.
amén, la gente se postra pensando que están honrando a Dios, que están honrando a un santo, pero en realidad son ciegos. Pueden hacerle, prenderle vela, hacerle lo que le hagan, pero estos no pueden hacer nada por ellos. Amén, porque nosotros honramos al Dios verdadero, que es el Dios invisible, el Dios que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que, amén, todas estas cosas sucedieron. Amén. Y diciendo el versículo 18, de Hechos capítulo 14, dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Mire la batalla que tuvieron, pero, a Dios, ellos desviaron la atención de ellos mismos al Dios vivo y Dios todopoderoso. Entonces, vamos a ver en el versículo 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ya vemos que el enemigo, a pesar de que trató de confrontar la obra de Dios para tratar de atacar la identidad de los siervos y hacer lo que ellos pensaran que todos esos milagros, esas cosas que habían manifestado eran por ellos mismos, a ver que no tuvo éxito, entonces usaron la multitud. Dice que entonces unos judíos de Antioquía y de Iconio, esta gente, estos judíos que eran enemigos de la obra de Dios, enemigos de Pablo y Bernabé, habían viajado larga distancia desde Antioquía, que había aproximadamente unos 150 kilómetros de distancia. Vinieron, amén, y dice que persuadieron, amén, convencieron a la ciudad. ¿Para qué? Para incitarlo en contra de los hombres de Dios. Y se desató este ataque. Dice que incitaron y habiendo para que ellos, la multitud, lo apedrearan. Imagínense, pasaron de decir que eran dioses y de ofrecerle sacrificio y de adorarle, ahora, amén, ahora a la condición de odiarlo, para apedrearlo, matarlo. Gloria a Dios. Pero a pesar de eso, mire las cosas que sucedieron, porque como le decía al principio, Dios no nos promete que librarnos de las situaciones difíciles. Amén. Cuando se hace la obra de Dios, cuando usted se pone en la mano de Dios, van a haber precariedades, van a venir ataques, Dios no lo va a librar. Muchas veces puede no librarlo de la enfermedad, de la escasez, del hambre, de la persecución, pero Él sí promete estar con nosotros hasta el fin, estar con nosotros. Amén. Como dice el versículo, el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Y no como esta religión que dicen los pares de sufrir, que usted no debe sufrir, o de la prosperidad, que usted, porque usted es siervo de Dios, usted no puede ser pobre, usted no puede tener necesidad, sino usted está en maldición, usted está en desobediencia. Eso es totalmente falso. Entonces parece que no han leído la Biblia, que estos hombres escogidos por Dios, llenos del Espíritu Santo, que el poder de Dios se manifestaba en ellos, padecieron estas cosas. El mismo Pablo dice que fue apedreado y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínese usted, lo lapidaron, una multitud tirando piedras. Amén. Usted sabe lo que pasó con Esteban, el primer mártir. Fue apedreado y murió. Pero el poder de Dios guardó a Pablo para que no muriese. Y dice que, mire el versículo 20, dice que, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Mire estas cosas, gloria al Señor. Porque Dios había escogido a este instrumento, Pablo, para que llevara el mensaje a los gentiles, el evangelio. Y aún así, pero Él le prometió que iba a padecer mucho, que iba a sufrir por el nombre del Señor. Porque acuérdese que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Amén. Dice que fue apedreado y él fue perseguidor de la iglesia. Entonces, pero Dios lo escogió como instrumento para llevar el evangelio a los gentiles, la palabra de Dios. Pero aún así, eso no quitó que él padeciera, que él fuera apedreado, que lo arrastrasen como muerto. Pero mire
la reacción de Pablo dice que se levantó al día siguiente y salió con Bernabé a Derbe, a otra ciudad, a seguir predicando el evangelio. Y vemos como, gloria a Dios, en el versículo 21 dice como la obra de Dios, y cuando el siervo de Dios se pone en la mano de Dios y obedece a pesar de las situaciones difíciles en la obra, dice como bendijo Dios y prosperó su ministerio y esta obra. Dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar claros, amados hermanos, que, amén, el camino angosto, el camino a la salvación, a la vida eterna, es un camino de dificultad. La Biblia dice que Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, y sígame. Gloria a Dios, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Amén. Cuando usted se deposita en la mano de Dios, cuando usted se da para la obra del Señor, usted va a padecer persecución, confrontación con las tinieblas, porque es algo contrario. El reino de las tinieblas está organizado, y ellos incluso hemos escuchado testimonios de los mismos satanistas que ellos dicen que ellos se encierran a ayunar para maldecir la iglesia, para traer divisiones, para traer contienda, para traer chisme, para traer todas estas cosas, para atacar a la iglesia de Cristo, la obra del Señor, porque ese es el propósito. Y ellos no descansan. Muchas veces, muchos de los cristianos no ayunan, no oran, pero los instrumentos de Satanás, los satanistas, los brujos, los hechiceros, los santeros, ellos siempre están en contacto, amén, tratando, haciendo, amén, todo lo que ellos tienen en sus manos para atacar la obra de Dios. Pero nosotros como siervos de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que estar percibidos que, amén, que estas tribulaciones son parte de los siervos de Dios, de la iglesia del Señor, que es necesario, gloria a Dios. Porque si no tuviéramos batalla, no tuviéramos dificultades, quizás ni siquiera orasen. Miren las cosas que están sucediendo ahora. Mucha gente se está, amén, clamando a Dios. Gente que se piensan poderosos, que tienen dinero, amén, pero están con la mano en la cabeza y no saben qué hacer. Lo dice lo único. Estaba esta mañana en una reunión, gloria a Dios, en una conferencia, una llamada en conferencia, y decía, amén, este hombre, uno de los que está al frente, decía que él cada día, amén, se ha encontrado en una situación que no sabe ya qué hacer. Amén, a través de la crisis que está sucediendo. Y él dijo, literalmente un hombre que no es cristiano, decía, he tenido que clamar a Dios para que me dé la fuerza para seguir adelante. Imagínese usted, estas cosas que están sucediendo es para que el mundo perciba y busque a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que saber que las cosas que están sucediendo, amén, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que saber que la obra de Dios va a sufrir confrontación a través de los enemigos de la obra. Satanás va siempre, con Dios, a estar acechando, amén, para debilitar tu fe. Va a tratar de muchas formas de sacarte del propósito de Dios, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, mantenernos, amén, buscando a Dios y sabiendo que todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Amén, amados hermanos, que Dios les bendiga de una manera especial, que Dios les guarde. Hasta aquí vamos a concluir, amén, el estudio para este día. Quiero que si usted tiene una pregunta, una inquietud, una necesidad, puede escribirnos, puede hablarnos, dejarnos su comentario. Amén, estaremos orando por usted, estaremos tratando, si no tenemos la respuesta, la buscaremos con la guianza de Dios y le podremos responder. Pero, amén, quiero decirle que, amén, que Dios les bendiga de una manera especial a toda la iglesia, amén, a los amigos que nos escuchan, a toda la gente, amén, que sea de bendición para todos ustedes y que sigan adelante en el camino del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta
nos veremos, seguiremos viendo muy pronto. Amén.